Mis apreciados hermanos en Cristo, en esta ocasión vamos a dar a entender una pregunta que en la Biblia nos podemos hacer con relación al tiempo exacto que los israelitas vivieron en Egipto. Muchos sostienen que los israelitas fueron sometidos a duros trabajos por el tiempo de 400 años, pero en la Biblia también habla que el tiempo que los hijos de Israel estuvieron fue de 430 años. Y más tarde, pasando mucho tiempo después, la sierva de Dios, Elena Harmon de Huay, dice que el tiempo exacto que los hijos de Israel que estuvieron en Egipto no pudo ser más de 215 años. Entonces, para esto, ¿a quién vamos a creer? ¿No? Puede surgir unas incógnitas dentro del estudio y decimos a veces que la Biblia puede contradecirse a sí misma. Difícil, es un libro exacto, es un libro que ha sido inspirado por el mismo Dios, y Dios no puede contradecirse. Lo que pasa, hermanos, en muchas ocasiones que el hombre se contradice a sí mismo, y en esta noche vamos a descifrar de la siguiente manera estos textos, y para esto necesitamos que usted y tanto con mi persona podamos entender este asunto, ya que esto es palabra de Dios y que se necesita discernir con el colirio desde lo alto. Para esto vamos a poder entender de la siguiente manera. Vamos a leer en Génesis 15:13, que es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y será afligida por 400 años. ¿Quién escribió el libro del Génesis? Fue Moisés. Ahora, el mismo Moisés escribe más tarde en Éxodos 12, 40, 41, y dice de la siguiente manera: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años, y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y eso es lo que les decía, ¿no? ¿Cómo es posible que en una primera ocasión dice Moisés: ten por cierto que tu descendencia estará en tierra ajena y estará por el tiempo de 400 años? Y más tarde Moisés dice: el tiempo exacto que los hijos de Israel estuvieron en Egipto fue de 430 años, y al cabo y al final de los 430 años se hará la liberación. Ahora, la sierva de Dios dice en Patriarcas y Profetas, en la página 281, y dice de la siguiente manera: a juzgar por estos pasajes de las Escrituras, no hemos de entender que los israelitas estuvieron en Egipto 400 años. Dice la sierva de Dios: no tenemos que entender de esa manera, dice, que los israelitas fueron sometidos a duros trabajos en Egipto por 400 años. No es así, dice la sierva de Dios. El tiempo que realmente pasaron en Egipto, trabajando, hermanos, trabajando a duros sometimientos de trabajo, construyendo edificios, construyendo pirámides para Pitón y Ramsés, dice: el tiempo exacto que estuvieron en Egipto fue de 215 años, dice la sierva de Dios. La Biblia dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron fue de 430 años. Tenemos que contar, dice, desde Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de los israelitas que habitaron en Canaán. El periodo de los 430 años de Éxodos, hermanos, de Éxodos 12:40, principian desde que Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Y eso en momentos vamos a descifrar. Desde ahí se empieza a contar los 430 años, desde cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos. Dios le había dicho: vete de tu parentela a la tierra que te mostraré. Entonces, a partir de ese entonces, comienzan el periodo de los 430 años. ¿Hasta dónde es el periodo? Dice: de Ur de los 400 años. Los 400 años a los cuales se refiere en Génesis 15:13
lo que dice, hermano, lo que hemos leído, el texto primero, principian más tarde, dice. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Obsérvense que el periodo de 400 años no solo es una época de peregrinaje, sino también de aflicción. Este periodo principia de acuerdo con las Escrituras 30 años más tarde, o sea, más o menos en el tiempo cuando Ismael, el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, Isaac. Entonces, tenemos que ir a este periodo profético que en este momento hemos hecho de la siguiente manera. ¿Cuánto tiempo han estado los israelitas exactamente en Egipto? Dice la sierva de Dios, tenemos que tomar en cuenta el tiempo de partida de Abraham, de Ur de los Caldeos. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, Abraham tenía 75 años. Génesis 12:4 es lo que dice la palabra de Dios. Dios le había dicho que tienes que irte de tu lugar, del lugar de tu padre, donde vives, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Abraham había tenido 75 años cuando dejó su tierra natal. Y a partir de ese entonces, hermanos, vemos ahí la línea y apunta hasta el monte Sinaí. Hasta ahí transcurren los 430 años, hasta el monte Sinaí, hasta cuando los hijos de Israel recibieron los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí. ¿Recuerdan, no? Aquel zarandeo que se ha llevado el pueblo de Dios cuando Moisés se había perdido por el tiempo de 40 días en el monte, cuando Moisés se había alejado del pueblo de Israel después que todo lo que Dios había mostrado por medio de Moisés, las plagas, la liberación del Mar Rojo, y llegando a los pies del monte Sinaí, cuando Moisés subió al monte para recibir los 10 mandamientos. Hasta ahí transcurren los 430 años de Éxodos 12, 40 y 41, 430 años. Ahora, la sierva de Dios dice en Patriarcas y Profetas lo que hemos leído. El periodo de los 400 años comienzan cuando Ismael, hermanos, Ismael, el hijo de Abraham también, no de Sara, sino de su sierva Agar, persiguió a Isaac. ¿Se acuerdan, no? Cuando sentía, dice, podemos decir, ¿no? Un poco de envidia o de odio hacia Isaac, porque Isaac era muy preferido de Sara y de Abraham, ¿no? Era el hijo que les había nacido en su vejez. Ismael, justamente cuando perseguía a Isaac para lastimarlo o herirlo, tenía justamente 19 años, ya era bastante joven. Isaac tenía 5 años, porque dice 30 años más tarde comienza, hermanos, este odio de Ismael hacia Isaac. Y a partir de ese entonces comienza el periodo de los 400 años, de Génesis 15:13. Comienzan, y ¿hasta dónde abarca? Hasta el monte Sinaí, hasta ahí. Entonces, de ahí tenemos que ver el punto de partida de los 400 años desde que Ismael persiguió a Isaac y hasta el monte Sinaí. Ahora, en Patriarcas y Profetas hemos leído en la página 824 dice que el tiempo exacto que los israelitas estuvieron en Egipto fue de 215 años. No fueron 400 años, hermanos. Los 400 años ya estamos explicando acá. Solo dice 215 años los egipcios sometieron a los israelitas. ¿Y desde cuándo comenzó esto? ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 1 de Éxodos 1, 8 al 11 dice que se levantó un nuevo rey? Vamos a leer que se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Y este rey empezó, hermanos, empezó a ponerles cargas a los israelitas. Entre tanto, dice, se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José,
el cual dijo a su pueblo: He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más grande y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, no sea que se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una con nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, tributos, para que se los oprimieran con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de abastecimiento, Pitón y Ramsés. Entonces, 215 años comienza, hermanos, los 215 años comienzan cuando este nuevo rey, que no conocía a José por todo lo que había hecho por Egipto, empiezan a someter a los israelitas a duros trabajos, y por el tiempo de 215 años hasta la liberación, aproximadamente por aquí, cuando aparece, hermanos, Moisés, nace Moisés, y ustedes saben la vida de Moisés que llevó, ¿no? Ha sido cuando se ha levantado, hermanos, acá justamente podemos decir un decreto donde se tenía que dar muerte a todos los niños israelitas, porque ya se anunciaba que iba a nacer un libertador en Israel, en Egipto, y iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces el faraón optó para dar muerte a todos los niños hebreos, y Moisés fue escondido por su mamá. Y ustedes conocen la historia, que la hija del faraón se encontró una canasta en el río y se encontró con el niño que estaba adentro y lo crió, dice, ¿no? Lo adoptó como su hijo. Y saben, hermanos, lo más bonito de la historia de Moisés es que la hija del faraón contrató una niñera, ¿no? Para que pueda criar a su hijo. ¿Y cómo es Dios? Realmente ese niño que estaba siendo buscado para ser muerto es entregado, hermanos, a la misma mamá que se ofrece para cuidar a su hijo. Y Jezabel cuidó de su hijo desde los 0 años hasta los 12 años. Lo educó, lo hizo entender muchas cosas, porque sabía que tarde o temprano este muchachito tenía que irse al palacio real a poder vivir ahí con los faraones de ese entonces, ¿no? Entonces, ¿cuánto trabajo tuvo la madre de Moisés de educar a su hijo? Que un día este muchacho había nacido para hacer una labor muy importante dentro del pueblo de Israel. Y ustedes saben, hermanos, que Moisés creció y se hizo fuerte y de pronto se independizó, hermanos, de la corte del faraón, renunció a la realeza y se fue, hermanos, al desierto a prepararse, porque se venía una gran tarea, ¿no? Entonces todo eso aconteció y vinieron, hermanos, la liberación, las plagas, cruzaron el Mar Rojo hasta el monte Sinaí. Todo ese periodo han pasado 215 años. Y a partir de este momento, de este puntito, hermanos, para atrás, hasta cuando Abraham, hermanos, salió de Ur de los Caldeos, han pasado 215 años hasta aquí. Ahí están los 215 años. Y sumado estos 215 más 215, hacen 430 años. La palabra de Dios, hermanos, es bien interesante estudiarlo con exactitud. No podemos decir que la palabra de Dios se contradice. Jamás puede contradecirse la Biblia. Es un libro exacto, y para esto necesitamos sabiduría desde lo alto para poder comprender. Este estudio se lo hace para que a partir de entonces podamos decir no, que los hijos de Israel estuvieron 400 años esclavizados. Solo estuvieron 215 años. Y la otra mitad de los 215 años abarca todo el tiempo de peregrinaje de Abraham, de Isaac y de Jacob en el desierto, donde vivieron y fueron extranjeros. Ustedes conocen muy bien las historias de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Y en este tiempo de los 215 años, hermanos, mueren los primeros 3 patriarcas que nace el pueblo de Dios: Abraham, Isaac y Jacob. Y también José muere, ¿no? Casi antes ya de que saliera, hermanos, al palacio real un nuevo rey. Todo esto, hermanos, está basado en las escrituras de Génesis 15:13, Éxodo 12:40-41 y Patriarcas y Profetas en la página 800, en la página 824.
Ustedes pueden revisarlo en casa y estudiarlo para que este periodo, hermanos, profético que se ha lanzado en Génesis 15:13, que el Señor visitaría, hermanos, en la cuarta generación, justamente por aquí, porque Moisés pertenece a la cuarta generación, ¿ya? Moisés justamente pertenece a la cuarta generación y la palabra de Dios se hace una realidad, lo que dice en Génesis 15:13. Y dice que visitaré, mas también a la nación, dice, a quien servían, los juzgaré y después de esto los salvaré con gran riqueza. Y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no había llegado a su colmo. Bien, en esta ocasión hemos enseñado este asunto de los 400 o 430 años o 215 años, que puede haber una confusión. Pues viendo esta explicación, espero que a partir de hoy podamos ver que solo los hijos de Israel estuvieron 215 años en esclavitud duro en Egipto. Dios nos bendiga, hermanos, y será pues hasta otra ocasión.